Hola, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 3 del libro de Eclesiastés para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Las injusticias de la vida. Las injusticias de la vida. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en el libro de Eclesiastés del capítulo 3. Es el final del capítulo, del versículo 16 al 22. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60. Vamos a la lectura de nuestra porción. Dice la palabra de Dios: También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Para eso estamos en este mundo. Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. Bien, en esta porción vemos esto que hace ahora el predicador. La pregunta que hace, o la pregunta sobre la cual versa esta porción es: ¿qué hace imposible gozar lo que Dios ha concedido como don al hombre para su felicidad? Dos cosas dice el sabio: las injusticias de la vida y la muerte. Toda injusticia será un día castigada, porque Dios, que establece los tiempos, ha establecido también un tiempo para juzgar la conducta de los hombres. La otra cosa que impide la felicidad y el sentido a la vida es el hecho de la muerte, y sobre todo la inseguridad de lo que espera más allá de la vida. El animal también vive y muere. Es el método pedagógico de Dios para poner al hombre enfrente de su propia muerte. Frente a las injusticias de la vida, frente al hecho palpable de la muerte, no hay mucho para encontrar sentido a la vida. Este hecho clama por una revelación más adecuada. No sé si muero definitivamente, no sé si viviré eternamente. ¿Cómo viviré el aquí y el ahora? Es conocida la respuesta del filósofo Don Miguel de Unamuno a esta interrogante: viva de tal manera que sea una injusticia que no haya una vida más allá. Nos conviene recordar, por tanto, lo que escribe Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La última reflexión que podemos hacernos tiene que ver con el modo distinto en que ven las injusticias de la vida los sabios y los profetas. Donde uno observa, el otro clama. Donde uno critica, el otro se indigna. Pero los dos dejan la solución final de las injusticias a la acción de Dios. La frase que veíamos el día de ayer en el versículo 15 dice literalmente: y Dios busca lo perseguido. Es una frase que nos puede revelar que Dios llamará a cuentas
lo pasado. Esto es lo que realmente importa en medio de los vaivenes de la vida, tener la vista fija en el juicio de Dios. Así que el juicio de Dios, si Dios lo controla, uno es llevado naturalmente también a pensar en las injusticias del mundo. Tenemos aquí una observación, 2 comentarios y una conclusión. El versículo 16 declara el problema, las injusticias. Las injusticias son consideradas a la luz de un elemento divino futuro o un periodo de juicio. Los juzgará Dios. Todas las personas estarán involucradas, tanto el justo y el impío. El juicio tiene en cuenta el propósito interior y las obras. Así, los versículos 18 al 21 hacen la segunda observación. Los puntos principales son que Dios usa las injusticias para demostrar que sin Él los seres humanos son como animales. Los animales y los seres humanos son semejantes en el hecho de su muerte. Pocos aprecian diferencia alguna entre la gente y los animales en lo que sigue a la muerte. Y el versículo 22 es la conclusión. El remedio para el enigma de la vida es vivir de la bondad de Dios. Así que hay una justicia eterna del universo. El universo ciertamente es inmutable. Sus procedimientos se repiten constantemente. Y así es, por tanto, también inmutable la justicia de Dios. Aunque la impiedad existe en donde debe haber justicia y en lugar de la justicia la iniquidad, sin embargo, hay justicia eterna, la de Dios, que al final juzgará al impío. Así como hay tiempo para otras cosas, como lo vimos al principio del capítulo 3, en este universo ordenado hay también tiempo para juicio. Así que el gozo de la vida no es impedido por la muerte. El hecho contundente es que todos mueren, tanto animales y el ser humano, y vuelven al polvo de que están hechos. Y el predicador afirma que nadie conoce con seguridad el destino del alma del hombre, por lo que es mejor gozar cuando se pueda de los placeres de esta vida. El predicador también notó que los aliados de los opresores eran los jueces corruptos. En los tribunales hallaba impiedad e iniquidad en lugar de juicio justo. Trataba pues de consolarse pensando que no siempre sería así. Dios permitía las injusticias para que los seres humanos vieran que son semejantes a las bestias. Pero como todo tiene su tiempo debajo del cielo, Salomón esperaba que algún día el juez justo corregiría las injusticias de este mundo, dando al recto y al impío lo que merecían respectivamente. Se tomaba de esta esperanza, se hacía con fuerza, porque no estaba seguro de que habría un juicio después de la muerte. Pensaba que después de esta lo mismo sucedía a los seres humanos que a los animales. Indiscutiblemente el cuerpo de ambos regresaba al polvo. Cuando lo inmaterial, en cuanto se piensa lo inmaterial, nadie sabía si el espíritu humano subía a Dios para juicio o no. En tiempos de Salomón no había clara revelación bíblica al respecto, y por supuesto era imposible que alguien viajara al mundo de los muertos para averiguar qué sucedía así. Así que esta sección que tenemos del versículo 19 al versículo 22 son muy importantes para entender por qué el predicador dio enseñanzas tan raras en esta sección. Él, como muchos israelitas, no creía en que habría un juicio divino después de la muerte y que se repartirían recompensas divinas. Llegó a convencerse de esa doctrina al final del libro, pero primero
muestra que si no hay un juicio en ultratumba, mucho de lo que hacemos y creemos no tiene sentido. Es vanidad. Así que había una ignorancia acerca del juicio divino posterior a la muerte. Sabemos hoy que Dios llevará a juicio, que castigará las injusticias de esta vida. Lo hará, pero también defiende en este mundo a los oprimidos y también lleva su justicia a cabo en este mundo. Muchas veces parece que el trabajo bueno y honesto no es provechoso debajo del sol. Muchas veces lo opuesto parece ser lo conveniente. El pecado tiene tal dominio sobre la humanidad y el mundo está tan lleno de la iniquidad que deja que los hacedores de maldad se salgan con la suya. Aún donde esperaríamos encontrar justicia, no lo hay. En días de Salomón, como en los nuestros, los tribunales no eran todo lo que deberían de ser. Cuando uno observa eso, es fácil que se convierta en un cínico. Como lo decía un abogado, el abogado Clarence Darrow, que comentó: no hay cosa tal como la justicia dentro o fuera del tribunal. Aún en ocasiones uno puede tener la idea de que el crimen en sí es provechoso. El predicador inmediatamente dice que vendrá un tiempo de ajuste de cuentas. Al justo y al malvado juzgará Dios. Entonces todo lo que se hace saldrá a la luz. Junto con el sentido de eternidad, Dios ha puesto en las personas la conciencia y el sentido del bien y del mal. La naturaleza también da testimonio de que hay Dios. Esto es la revelación general. La conciencia natural que tiene el hombre de su necesidad de dar cuenta delante de Dios ayuda a explicar por qué el mundo no está completamente arrollado por la iniquidad. Pero ni las actividades más justas del hombre son suficientes para ganar la salvación. Eso debe venir como don de Dios. Anteriormente, Salomón comparó al hombre sabio con el hombre necio. Ahora compara a todas las personas con los animales. Al hacer esto, de nuevo hace entender su punto. Todo es vanidad. Bajo la maldición del pecado, tanto el hombre como la bestia deben volver al polvo. En este sentido, a pesar de que de todos sus logros, no es más el hombre que la bestia. ¿Por qué prueba Dios al hombre así? Es como si Dios restregara la mugre en la cara común de la humanidad y dijera: así son ustedes. Dios creó al hombre para que señoreara sobre todos los animales. Ahora comparten el mismo fin en este mundo, la muerte. Esta es otra prédica fuerte del juicio de Dios sobre el mundo. La Nueva Versión Internacional tiene una nota al pie de página del versículo 21, que hace una traducción de este versículo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre que se remonta a las alturas, o el de los animales que desciende a las profundidades de la tierra? Esta traducción es bastante diferente a lo que leemos. ¿Quién sabe a dónde va el espíritu del hombre? Sin embargo, estas dos traducciones aceptables señalan la misma verdad. Un hombre por sí mismo es incapaz de conocer algo espiritual. No puede conocer algo sobre su vida espiritual. Tampoco puede saber algo sobre la vida del espíritu después de la muerte, porque es tan ignorante sobre estos asuntos como los animales. Si dependiera del hombre, probablemente concluiría que no es nada más que un animal altamente desarrollado. Solo podemos aprender la verdad mediante la revelación dada por Dios. Posteriormente, en los siguientes capítulos, veremos que Salomón hablará sobre lo que le espera al espíritu del hombre. Por ahora, el predicador simplemente nos insta a disfrutar de nuestro trabajo. Acepte la parte que Dios le ha dado en esta vida, y en cuanto al futuro, déjenlo en las manos de Dios. Sin embargo, si atacamos
o hacemos una lectura de estos versículos desde la moral, vemos el problema del mal moral. Sobre todo, Dios tiene la respuesta. El escritor nos muestra el significado de las complejidades de la vida y la consideración de sus contradicciones morales. Veía que los tribunales donde debía haber juicio, justicia, había impiedad. Donde debiera haber habido justicia, había iniquidad. ¿Cómo podemos entonces reconciliar la presencia del mal en un mundo gobernado por un Dios justo? La respuesta es que Dios algún día juzgará al justo y al impío. Aquí en el capítulo del predicador expone bellamente la naturaleza equilibrada de la vida. Hay un momento y un lugar apropiado para cada experiencia del hombre. Aquí extiende esa filosofía por la fe a resolver el problema del mal. Y dije yo en mi corazón, Dios, en el momento oportuno resolverá esta contradicción, y el justo y el impío serán ambos sometidos a un juicio justo. Ciertamente hay incertidumbre de la vida futura. La cláusula para que Dios los pruebe puede entenderse como que Dios los está probando para mostrarles que no son sino bestias. Algunos aplican estos versículos al impío exclusivamente, pero parece corresponder a las consideraciones más universales que siguen. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Todo volverá al mismo polvo, dice la Reina Valera 60, versículos 19 y 20. Estas son declaraciones de hecho innegables en cuanto al cuerpo. ¿Pero qué del espíritu? La forma de la pregunta siguiente parece revelar incertidumbre y débil fe. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba? Dice el versículo 21. Lo malo de este signo de interrogación es que conduce a la conclusión supeditada a lo temporal. Vi pues que lo mejor para un hombre era alegrarse en su trabajo, eso es lo que obtiene de la vida. Versículo 22. ¿Qué sucedió con la fe en el futuro expresada en el versículo 17? ¿Qué sucede al nervio de la fe y al elevado esfuerzo cuando se apodera del espíritu la duda acerca de la vida futura del hombre? Salomón continúa y muestra en estos versículos que sin el temor de Dios, tampoco el poder ni la vida misma sirven para nada útil. Aquí tenemos la vanidad del hombre, de un hombre sentado en el trono o en la silla del juez, donde si está regido por las leyes de la religión, es el delegado de Dios. Pero sin el temor de Dios no es sino vanidad, ya que entonces el juez no juzgará rectamente. En la sede del juicio hay impiedad. El hombre que está en un puesto de honor y no entiende qué debe hacer es como las bestias que perecen, como fiera de presa. Mejor le sería a los pueblos no tener jueces que tener tales jueces, y más les valdría a los jueces no poseer ningún poder que tenerlo para abusar de él de tal manera. El juez mismo será juzgado cuando Dios juzgue al justo y al impío. Es un consuelo inefable para el justo oprimido saber que su causa será oída de nuevo. Tengan pues los buenos paciencia, porque el supremo juez no tardará en enderezar los entuertos que hayan llevado a cabo los jueces impíos y viscerales, aunque de momento no se observe. También tenemos aquí la vanidad del hombre en cuanto a que es mortal. Sin el temor de Dios, la razón natural que los hombres poseen les da poca ventaja sobre los brutos animales, pero no culpen a Dios y digan que ha hecho de este mundo la prisión del hombre y de esta vida un castigo, pues Dios hizo al hombre un poco inferior a los ángeles. Salmo 8:5. Si es vil y miserable, es únicamente culpa suya. No es fácil
convencer a los orgullosos de que no son sino hombres. Pero es más difícil todavía convencerles de que sin el temor de Dios son como bestias. La muerte se lleva al hombre lo mismo que al animal. Ambos retornan al polvo del que salieron. Ambos perecen igualmente cuando se les corta la respiración. Ambos van al mismo lugar, al mismo estado de corrupción. Nadie percibe la diferencia, pues no es visible, pero el mismo predicador nos dice después que el espíritu del hombre vuelve a Dios. El salmista dice que el hombre es semejante a las bestias que perecen, pero se refiere a los que confían en sus bienes, al hombre que está en honra y no entiende. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dice en el versículo 15. La conclusión se deduce del versículo 22, como ya lo había hecho antes en la primera sección del capítulo 3. Es que hemos de procurar sacarle a la vida honestamente nuestra porción y con el temor de Dios mantener limpia la conciencia, pues nadie en esta vida debajo del sol puede hacernos vislumbrar lo que nos espera en la otra, ya que por fe andamos, no por vista. Así que la conclusión puede ser brutalmente honesta. Hombres y animales tienen el mismo destino. Hombres y animales van al mismo lugar. Estos versículos trazan una comparación entre hombres y animales. No debemos caer, sin embargo, en el error de interpretar estos versículos con categorías aristotélicas o filosóficas acerca de la naturaleza del hombre y del animal, pues no es intención de Eclesiastés establecer tal distinción. Aquí, en este momento de la reflexión, el escritor trata simplemente de ver que tanto el hombre como los animales tienen el último destino, la muerte, y que en este sentido la condición del hombre no se diferencia del animal. El trasfondo de este pensamiento hay que buscarlo en el concepto de Seol, el lugar donde van los muertos. Esta descripción está basada en Génesis 2, de donde el escritor toma la imagen de Dios dando el soplo de vida sobre la materia inerte, Ruaj en hebreo. Para Eclesiastés, al igual que el soplo de vida viene de Dios para hombres y animales, del mismo modo, cuando mueren y vuelven a ser materia, van al mismo lugar, al Seol. El hecho terrible de la muerte mueve al predicador a cuestionarse con inquietud. Parece ser que en su tiempo algunos se preguntaban o trataban de buscar una distinción entre el espíritu de la vida del hombre y del animal. Posiblemente Eclesiastés no daba con evidencias de diferencia. El versículo 22 termina con palabras de consuelo como último pensamiento y manifiesta que el hombre no conoce su futuro. En último extremo, todo depende de Dios, y como no sabemos qué pasará en el futuro, mejor vivir el presente y dejar el resto en manos de Dios. Es la conclusión del predicador. La muerte es la experiencia por la que todos pasaremos. La muerte es la experiencia que todos viviremos en algún momento. La excepción más común en cuanto a lo apropiado de cualquier actividad y la perfección del plan de Dios es el problema de la injusticia y la opresión que existe en el mundo. Así que hemos hecho esta observación justo con el predicador. Observamos el plan futuro que ha establecido, pero también tenemos la manifestación presente, demostrar cuán finito es el ser humano. Nadie es eterno. Nada es eterno en este mundo debajo del sol. Así que la gente y los animales, nos dice el predicador, provienen del polvo de la tierra, tienen vida por una misma respiración y van a un mismo lugar. Vuelven al mismo polvo. Así que Salomón afirmó que el hombre no tiene ventaja alguna sobre la bestia, porque ambos son transitorios. Además,
Cualquier ventaja que el hombre pudiera tener sobre los animales, según Salomón, estaba más allá de la demostración empírica. Eso se enfatiza por medio de la pregunta retórica: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? No hay persona viva que pueda observar o demostrar esa diferencia entre la gente y los animales solamente por verlos morir. Es verdad que algunos comentaristas dicen que Salomón está afirmando que hay diferencia entre el destino del hombre y el de los animales, vestigios de una creencia en la inmortalidad del hombre expresada aquí y subrayada en el texto hebreo por la ausencia de la condicional sin antes del espíritu. Sin embargo, esa interpretación entra en conflicto con varias cosas. El contexto en el cual Salomón hace este énfasis es igualdad entre el destino del hombre y el de los animales. Y el uso de la palabra espíritu en este pasaje se refiere al aliento de vida que tanto el hombre como los animales tienen. Por tanto, la pregunta retórica en el versículo 22, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Lo cual indica que Salomón desconocía lo que sucede después de la muerte. El testimonio uniforme de muchas versiones de la Biblia que incluyen la interrogación del versículo 25 nos dice que Salomón había discutido con anterioridad que la muerte disipa cualquier diferencia entre el sabio y el necio. Aquí argumenta que la muerte pone fin a cualquier diferencia entre la gente y los animales, a pesar de que las personas están capacitadas con el raciocinio y el sentido de eternidad. La injusticia demuestra que son finitas, mortales y que ignoran el plan de Dios. Así que Salomón menciona la certidumbre de la muerte. Jesucristo es el único que ha vencido la muerte y puede ofrecernos vida eterna. Todas las personas que recibimos a Cristo y fuimos salvados por fe en Cristo, un día seremos transformados para ser cuerpos glorificados para vivir en el nuevo hogar celestial. ¿Quiénes habitaremos entonces la ciudad celestial? Todos los que hemos sido purificados y liberados del pecado y de toda corrupción del mundo. Todo por la justicia de Jesucristo que nos fue dada gratuitamente. Lo que ocurre hoy en la actualidad es solo una repetición de lo que ocurrió en el pasado y nada sucederá en el futuro que no haya acontecido ya. Dios lo dispone todo sobre una base periódica, de modo que las cosas ocurran vez tras vez repetidamente. Vuelve a traer lo que ya había pasado y así repite la historia. La expresión Dios restaura lo que pasó o Dios requiere cuentas de lo que pasó a menudo se emplea para enfatizar el hecho de que los incrédulos tendrán que dar cuentas por sus pecados. Aunque esto es cierto, tal no es el énfasis del pasaje o de esta sección del capítulo 3. Aquí más bien vemos que Dios sigue trayendo eventos pasados para formar otro ciclo de la historia. Esta idea mantiene que en tiempo infinitivo hay ciclos periódicos en los cuales todo lo que ha sido se repite de nuevo. El drama de la vida humana es una actuación seguida de un bis tras otro. En conclusión de esta sección, podemos decir que la ignorancia de Salomón en cuanto a lo que ocurre en el momento de la muerte se hace evidente en su pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Esto no debe entenderse como una declaración doctrinal. Es una pregunta humana, no certidumbre divina. Porque lo que él sabía acerca de la muerte, también por lo que no sabía, Salomón se figura que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de sus actividades cotidianas. Después de todo, esa es su parte en la vida. Y mejor le iría si cooperara con lo inevitable. Debe encontrar entonces satisfacción aceptando lo que no puede cambiar. Pero sobre todo debe disfrutar la vida como le venga, pues nadie puede contarle lo que ha de ser en la tierra después de que él se haya ido. Aunque el predicador nos muestra estas
conclusiones. Hoy en día es evidente que hay maldad en lugar de justicia en este mundo caído. Esto incluso afecta el sistema legal. Salomón se preguntó cómo podía ser perfecto el plan de Dios cuando hay tanta injusticia y opresión en el mundo. Concluyó que Dios no pasa por alto la injusticia, sino que terminará con ella cuando llegue el momento que tiene señalado. Recordemos, todo tiene su tiempo. Salomón reflexiona sobre varias aparentes contradicciones en cuanto al control que Dios tiene sobre el mundo. Existe la impiedad donde debería haber justicia. Hay personas creadas a la imagen de Dios que mueren como los animales. Nadie consuela a los oprimidos. Demasiada gente está motivada por la envidia. Hay gente que está sola. Y solamente hay reconocimiento por los logros, que también el reconocimiento es temporal. Como vimos antier, todo lo que nosotros logremos un día será olvidado. Es muy fácil utilizar estas contradicciones como excusas para no creer en Dios. Sin embargo, Salomón las utilizó para mostrar la forma en la que podemos mirar sinceramente los problemas de la vida y aún así mantener nuestra fe en Dios. Esta vida no es todo lo que hay y aún así en esta vida no debemos juzgar a Dios porque no lo sabemos todo. El plan de Dios es que vivamos para siempre con Él. Por lo tanto, vivamos con los valores eternos a la vista. Tomemos nota de que todas estas contradicciones serán aclaradas algún día por el Creador mismo. Nuestros cuerpos no pueden vivir para siempre en el estado presente. En ese sentido, la humanidad y los animales son iguales. Sin embargo, Salomón reconoció que Dios ha dado al hombre la esperanza de la eternidad y que Dios nos juzgará en el más allá, lo que nos hace diferentes a las bestias. Debido a que el hombre tiene la eternidad implantada en su corazón, tiene un propósito único en el plan general de Dios. Aún así, el propósito de Dios no lo podemos descubrir por nuestros propios esfuerzos, sino que estableciendo una relación con Él y buscando su dirección en todo momento. Ahora, la pregunta final: ¿está usted viviendo ahora como Dios quiere? ¿Estamos viviendo como Dios lo demanda? ¿Vemos la vida como un regalo divino o lo vemos simplemente como un hecho fortuito, azaroso, que se dio en un pequeño confín del universo? Estas dos perspectivas de la vida nos encaminarán a distintos destinos, nos encaminarán a un distinto caminar por este mundo que tendrá repercusiones eternas. Así que busquemos el rostro de Dios, busquemos agradarle en todo tiempo y busquemos las enseñanzas en su palabra para vivir una mejor vida y tener un mejor final a nuestros días en este mundo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, despertar, porque nos has permitido tus bendiciones y sobre todo, Señor, porque siempre podemos acudir a tu palabra, Señor, para ser exhortados, animados, Señor, llevados a tu conocimiento, llevados a tu amor, Señor, ser dirigidos por tus manos en el camino que tú nos has trazado. Señor, ahora dejamos en tus manos nuestras vidas, confiando, Señor, en que tú nos proveerás protección, amor, cuidado, tu bondad y tus misericordias. Señor, permite que cada uno de nosotros entendamos que sin ti estamos perdidos y que contigo tenemos asegurados la victoria. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Sé con nosotros en el transcurso de este día. Señor, tenemos también peticiones y anhelos en nuestro corazón. Tú cúmplelos según tu santa voluntad, Señor, porque sabemos que tu voluntad es perfecta y tu sabiduría excede todo conocimiento.
Padre bendito, todo lo rogamos y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, Cari, Mateo, que el Señor te bendiga también. Hasta pronto.